clase en la que vamos a explicar todos los pasos que debéis seguir para la elaboración de una memoria de prácticas empresariales. Esta clase está estrechamente relacionada con todas las formaciones de máster oficial que ofrecemos en este centro universitario, ya que todas estas formaciones incluyen una asignatura que es relativa a las prácticas empresariales y de la cual hay que realizar una memoria, tal y como os voy a explicar más adelante. Para comenzar, quería aclararos cuál es la manera de evaluar las prácticas empresariales, en este caso la asignatura 8 de cualquier formación de máster oficial. Tenemos dos partes principales, una que va a ser la tarea asignada, que en el caso de las prácticas presenciales es aquella tarea que os asigne vuestro tutor en las prácticas presenciales, y luego ese tutor enviará a Buró Veritas Centro Universitario un acta donde conste toda la evaluación que ha hecho sobre vuestra actividad en esa empresa, ¿vale? En el caso de las prácticas online, consiste en la tarea que se os va a asignar a través de la plataforma eStart y que vais a tener que desarrollar durante el periodo de práctica, ¿vale? Esta tarea asignada en el caso de las prácticas online se entrega a través de la plataforma eStart, del apartado de tareas, antes de la fecha de fin de las prácticas. Y esta tarea la guiará y la evaluará el tutor empresarial. Es decir, vosotros vais a tener dos tutores en las prácticas. Un tutor que va a ser el tutor empresarial, que es el que os va a guiar durante el desarrollo de esa tarea o de esas prácticas en sí, y un tutor académico, que es el que os va a guiar en los aspectos académicos que tengáis acerca de las prácticas, en todas las cuestiones académicas. Si tenéis alguna duda de concepto o algo de índole meramente académico, es el tutor académico el que os va a ayudar en este aspecto. Y el tutor académico es el que se va a encargar también de evaluar la parte de la memoria de prácticas, que es la razón de esta clase de hoy, ¿vale? Es importante recalcar que en el caso de las prácticas online, a diferencia de las prácticas presenciales, el cuestionario de evaluación del tutor nos va a llegar directamente a nosotros. Vosotros no tenéis que preocuparos por ello, es el tutor empresarial el que os evalúa la tarea, os emite el acta de evaluación y nos la envía a nosotros directamente. En el caso de las prácticas presenciales, sí que puede ser que sea el tutor empresarial el que rellene ese cuestionario o esa acta y os lo envíe a través de vos y os lo dé a vosotros mismos para que lo subáis a nuestra plataforma y nosotros podamos comprobar la validez de ese certificado. Recordaros que estos certificados de la parte de prácticas presenciales deben ir firmados y sellados por el tutor empresarial. Vale, una vez clarificado lo que es la parte de la tarea, ¿vale? Que es la parte más importante, es la parte donde vais a desarrollar todas las actividades relacionadas con las prácticas, vamos a hablar de la memoria de prácticas. Esta memoria de prácticas va a tener un valor del 50% para las prácticas online y del 25% para las prácticas presenciales. Como veis, los porcentajes son distintos. En el caso de las prácticas online, se va a evaluar el 50% de la tarea y el 50% de la memoria. En el caso de las presenciales, vamos a tener una evaluación del 75% para la parte de las tareas o de la actividad en la empresa, que la va a emitir el tutor empresarial, y un 25% de esa memoria de prácticas que vais a entregar al tutor académico. Es muy importante recalcar que para aprobar las prácticas es un requisito indispensable entregar y obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 puntos en cada una de estas actividades. Es decir, tenéis que entregar ambas actividades y ambas actividades tienen que estar aprobadas. Si alguna de las dos actividades es suspensa, la asignatura quedaría automáticamente suspensa.
¿vale? Ahora vamos a explicar punto por punto en qué va a consistir esa memoria de práctica, ¿vale? Lo que pretendemos es que la memoria de práctica os permita elaborar un resumen de las actividades que habéis desarrollado durante vuestras prácticas y que podáis extraer las conclusiones más importantes de ese periodo de práctica que habéis tenido. Para desarrollar esta memoria es obligatorio el uso de la plantilla que tenéis disponible en el campus virtual o que os han hecho llegar a través del departamento de práctica a través de notificaciones docentes. Una cosa muy importante es que no debéis confundir lo que es la memoria de prácticas con la tarea de prácticas o el desarrollo de las prácticas en sí. No es lo mismo y las entregas no son iguales. Por un lado, vosotros entregáis al tutor empresarial, en el caso de que sean presenciales, entregáis los resultados de vuestro trabajo, y por otro lado, contáis al tutor académico a través de esta memoria qué es lo que habéis hecho, qué resultados habéis obtenido y cuáles son las conclusiones más importantes que habéis extraído de las prácticas. En el caso de las prácticas online, subís una tarea a través de la plataforma eStart, ¿vale? Pero esa tarea que subís no es lo mismo que la memoria de prácticas. La memoria de prácticas, como ya os lo he dicho, tiene que ser un resumen de esas actividades y una discusión de esos resultados, ¿vale? No vale de que subáis como memoria la misma tarea que habéis subido de prácticas online. Tenéis que utilizar el formato de memoria y desarrollarlo tal y como os voy a explicar. En cuanto a los aspectos formales que debe contener esta memoria de práctica, debe estar escrita en ordenador a tamaños de hojas DIN A4, debe utilizarse una tipografía Arial en tamaño de letra 10 y con un interlineado simple. La redacción utilizada debe ser formal, impersonal y objetiva. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado con muchas memorias de práctica en las que en realidad nos estáis contando de una manera informal lo que habéis hecho y siempre en primera persona. Yo he hecho, yo he obtenido, No. Debéis tener en cuenta que la memoria al fin y al cabo es un documento de índole académico, con lo cual lo debéis redactar de la forma correcta, entendiendo que un documento de índole académico debe estar redactado de manera formal, de manera impersonal y de manera objetiva. No queremos que nos contéis vuestras memorias personales, queremos que nos contéis lo que habéis obtenido de manera objetiva en esas prácticas, ¿vale? Luego, las páginas deben estar numeradas en números arábigos en la parte inferior. La extensión máxima de esta memoria debe ser de 10 páginas, sin contar la parte de anexos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que la parte de anexos, ya lo veremos más adelante, debéis incluir los trabajos o por lo menos un ejemplo práctico de los trabajos que habéis realizado. Pero en muchas ocasiones pues esto incluye muchísima documentación, ¿vale? De anexo. Ya os explicaré que no es necesario incluirlo todo, pero supongamos que necesitáis incluir gran cantidad de documentación en anexo. Pues solo se va a contar la extensión de la memoria durante, la extensión máxima de la memoria hasta que lleguemos a los anexos, ¿vale? Y eso es lo que tiene que tener una extensión máxima de 10 páginas. Luego, los anexos son obligatorios y deben ir numerados consecutivamente. Todo aquel documento que no vaya a ser discutido y analizado en la memoria no debe incluirse como anexo. A ver, en los anexos, ¿qué queremos que nos incluyáis? Lo que queremos simplemente es que nos incluyáis un pequeño ejemplo del trabajo práctico que habéis hecho o alguna pequeña guía explicativa del trabajo que habéis hecho. Y por eso es obligatorio incluirlo, porque eso da al tutor académico que no ha elaborado esas prácticas con vosotros, tanto si es el caso de los presencial, tenéis vuestros tutores empresariales de manera presencial, o en el caso de las prácticas online, tenéis vuestro tutor empresarial de manera online, que es el que va a estar acompañándoos durante todas las prácticas. Entonces tenéis que tener en cuenta que el tutor académico, a través de esa memoria, debe enterarse muy bien de lo que habéis hecho en las prácticas. Y una manera de que el tutor académico se pueda enterar muy bien es que incluyáis
en los anexos, por lo menos, un ejemplo claro del trabajo que habéis desarrollado durante esas prácticas. Y luego, otra cosa importante es que lo que os comentaba, que los documentos que son innecesarios, si yo quiero incluir una foto de la portada de la empresa porque me parece adecuado, si yo no la discuto y no hablo sobre esa portada de la empresa en el cuerpo de la memoria, no tengo por qué incluirla, no es necesaria, ¿vale? Entonces sí que tenéis que tener muy en cuenta que todo lo que incluyáis en anexos debéis nombrarlo, debéis discutirlo en el cuerpo de la memoria. Luego, en cuanto a la portada, pues debéis incluir el título del proyecto de prácticas, vuestros datos, el nombre del máster, la convocatoria del máster, que también aquí han surgido muchas preguntas porque normalmente no sabéis a qué convocatoria pertenecéis. Simplemente la convocatoria, lo que manejamos nosotros como convocatoria es que nos digáis el mes y el año en que dio inicio el máster. Si yo comencé el máster en octubre 2015 o en febrero 2016, esa va a ser vuestra convocatoria, ¿vale? Luego el nombre de la empresa donde habéis efectuado las prácticas y el periodo en el que se ha llevado a cabo esas prácticas empresariales, ¿vale? En cuanto al índice, debéis incluir un índice numerado de todos los contenidos de la memoria. Nos hemos encontrado índices sin numerar, entonces para eso no incluimos un índice. Entonces, por favor, incluir un índice numerado de cada uno de los apartados que trabajéis en la memoria. Luego, vamos a comenzar con la parte de contenido de la memoria, ¿vale? La primera parte de contenido va a ser la parte de introducción. ¿Qué pretendemos con esta introducción? Pretendemos que contextualicéis el interés que tiene el tema desarrollado. ¿Por qué estáis desarrollando ese tema? Que nos expliquéis un poco cómo funciona la empresa y que nos expliquéis qué ha llevado a la empresa a plantearos el realizar esas prácticas, ¿vale? Entonces, para esto debéis describir la empresa y justificar de manera objetiva las razones por las que estáis realizando esas prácticas, ¿vale? Para esta descripción podéis incluir, en la medida de lo posible, porque hay empresas en las que estos datos son confidenciales, pero si los tenéis, pues estaría muy bien para situar al tutor académico en el tipo de empresa en la que habéis desarrollado vuestras prácticas. Podéis incluir información como el número de empleados, la descripción de la actividad, los resultados globales de los últimos años e incluso un pequeño resumen de la memoria institucional de la empresa o departamento si aplica y es de interés para el tema en el que estáis trabajando. Otra parte importante de la introducción es la inclusión de los objetivos. Esto es un tema en donde se cometen bastantes errores a la hora de presentar vuestras memorias, ¿vale? Los objetivos que debéis plantear deben ser concretos y consecuentes con las prácticas que realicéis, ¿vale? Deben estar planteados con respecto a esas prácticas. ¿Cuáles son los objetivos de realizar esas prácticas? Por ejemplo, realizar el análisis de peligros en la línea de producto tal de la empresa tal. Eso puede ser un objetivo concreto, ¿vale? Determinar el tipo de riesgo que se asocia al puesto de trabajo tal en la empresa tal. Eso es otro objetivo concreto. Entonces, los objetivos académicos que os habéis planteado para realizar las prácticas. Por favor, evitar los objetivos personales o los objetivos que son de carácter subjetivo. Ahora os pondré ejemplos de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿vale? En esta parte de introducción también debéis incluir un cronograma de actividades en donde expliquéis en el periodo de tiempo que habéis realizado las prácticas cómo habéis organizado cada una de las actividades que habéis tenido que llevar a cabo durante las prácticas, ¿vale? Aspectos muy importantes a tener en cuenta para una redacción correcta de los objetivos. Como os he dicho, estos deben ser concretos. Luego, deben ser realistas. O sea, yo tengo que plantear unos objetivos que realmente vaya a poder cumplir o que haya cumplido al desarrollar esas prácticas.
Los objetivos deben ser cuantificables y en los casos que no sean cuantificables, que sean demostrables de alguna manera. Hay objetivos que pues pueden ser no cuantificables, es decir, un 5%, un 3%, pero sí que son fácilmente demostrables, aunque no sea de manera cuantitativa. Y no deben incluir en ningún caso aspectos subjetivos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de objetivos erróneos, que estos son ejemplos que hemos sacado de memorias que nos han entregado previamente. Elaborar la memoria de prácticas empresariales para complementar el aprendizaje obtenido durante el máster. No, estamos contemplando aspectos subjetivos que no tienen absolutamente nada que ver con el objetivo académico de esas prácticas, ¿vale? Luego, conseguir que la empresa disminuya el índice de accidentes. Esto es otro error muy común. No debéis plantear objetivos de la empresa, son objetivos vuestros y en vuestro trabajo. Vuestro objetivo podría ser, por ejemplo, realizar un análisis de peligros en la empresa tal para una línea de productos concreta, o elaborar un plan de emergencia para la empresa que contemple todos los riesgos existentes en la organización. Estos serían unos objetivos correctos. O, por ejemplo, en el caso de este objetivo que se da mucho, el que os digo, conseguir que la empresa disminuya el índice de accidentes, es un objetivo de la empresa, es un objetivo empresarial. No es vuestro objetivo en el desarrollo de las prácticas. Vosotros lo que queréis conseguir en ese caso, para disminuir el índice de accidentes, lo que queréis conseguir es realizar un análisis de riesgos de los puestos de trabajo específicos de esa empresa. ¿Vale? Entonces, para que os situéis un poco en que debéis acotar los objetivos a vuestra actividad concreta, ¿vale? Y debéis excluir los aspectos subjetivos, ¿vale? En el caso del marco teórico, simplemente en este apartado debemos recoger un pequeño resumen y comentarios de la bibliografía que fue necesaria consultar durante el desarrollo del trabajo, y una identificación y explicación de los conceptos teóricos básicos que son necesarios para el desarrollo de esas prácticas, ¿vale? Por ejemplo, si estoy trabajando como os he dicho, con el desarrollo de un plan APPCC, pues yo puedo comentar un poco de la teoría de cómo realizar un plan APPCC, puedo comentar un poco del Códex Alimentario, de los principios que nos establece el Código Alimentario, pero de manera concreta, no extender demasiado. Recordamos que tenemos solo 10 páginas para desarrollarlo, pero sí unas pequeñas pinceladas de esos aspectos bibliográficos que consideremos más importantes para el desarrollo de esas prácticas. Luego, en cuanto a la metodología, en este aspecto debéis ser muy específicos. Vuelvo a indicaros que el tutor académico no ha realizado las prácticas con vosotros, con lo cual debéis ser lo suficientemente claros como para que el tutor académico, leyendo esa metodología, pueda tener muy claro cuáles son las actividades que habéis desarrollado durante las prácticas. Entonces, en este apartado debéis realizar una explicación detallada de todos los procedimientos y los métodos que habéis utilizado para el cumplimiento de vuestros objetivos, ¿vale? Siempre, desde el principio, esta memoria debéis plantearla en base a los objetivos que os habéis trazado al principio de la memoria, ¿vale? Toda la memoria debe seguir un hilo conductor, es decir, yo me planteé este objetivo, apliqué tal metodología para poder lograr ese objetivo, obtuve estos resultados y estas son mis conclusiones, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta a lo largo de toda la memoria que esa memoria debe seguir un hilo conductor, ¿vale? A la hora de leerlo, el tutor académico pueda ser capaz de diferenciar cuáles son las actividades que habéis realizado, cuáles son los objetivos que os habéis planteado y si habéis seguido una metodología correcta para el cumplimiento de esos objetivos. Luego, la parte de resultados. Esta parte es la más importante de la memoria. O sea, aparte de la metodología, la parte de los resultados es la parte más importante. Aquí debéis exponer muy claramente y de manera sistemática cada uno de los logros concretos que se han obtenido durante el desarrollo de las prácticas. Debéis explicar al tutor empresarial exactamente todos los resultados que habéis obtenido y debéis discutir esos resultados. No es suficiente con que me presentéis una tabla y me digáis, aquí están los resultados. No, yo quiero saber
¿Cuál es vuestra discusión acerca de esos resultados? Yo quiero saber qué habéis obtenido de esos resultados, por qué pensáis que esos resultados son así. Que discutáis un poco sobre esos resultados y que deis una idea al tutor académico de si esos resultados consideráis que son adecuados para esa situación concreta o no. Al fin y al cabo, que no os cortéis discutiendo dichos resultados, ¿vale? Estos resultados deben estar directamente relacionados con los objetivos, un poco lo que hablábamos antes acerca del hilo conductor en todo el trabajo. Y deben ser discutidos de acuerdo a su grado de cumplimiento. Obviamente yo, basándome en los resultados, puedo decir si cada uno de los objetivos que me he planteado se han visto satisfactoriamente cumplidos o no. Y luego, en este apartado, se espera que el alumno realice una evaluación general y una discusión amplia de los resultados obtenidos, ¿vale? Entonces, sí, aquí en este apartado no debéis cortaros y debéis explicar muy ampliamente cada uno de los resultados y explicar vuestras discusiones basándoos en las revisiones bibliográficas que habéis hecho sobre esos resultados que habéis obtenido. En cuanto a las conclusiones, aquí este es otro apartado en donde se encuentran bastantes errores, ¿vale? Para ser específicos en la conclusión, debéis enumerar de manera concreta cada una de las conclusiones obtenidas, de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente. Una manera muy fácil de redactar correctamente unas conclusiones es irme a los objetivos y ver qué es lo que me he planteado en objetivos. Y luego, para cada uno de ellos, mirar cuáles son los resultados que he tenido y enumerar la conclusión que he sacado acerca de esos resultados, ¿vale? Entonces, sí, lo más correcto quizá, hay casos en que puede haber más de una conclusión, pero lo más correcto quizás es que se plantee al menos una conclusión por objetivo planteado. Vale, aquí os coloco también ejemplos de conclusiones erróneas y ejemplos de conclusiones correctas. En el caso de las conclusiones erróneas, por ejemplo, este trabajo me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos del máster. Eso no es ni un objetivo de la memoria, ni esto puede ser una conclusión del trabajo. Debéis ser concretos en el trabajo de memoria que estáis realizando, ¿vale? Entonces, no podéis concluir algo como esto. Además, en este caso también se están incluyendo aspectos subjetivos de aprendizaje que no aplican en el contexto de una memoria de práctica. Otro tipo de conclusión errónea es: se ha realizado un plan APPCC. Eso no me está diciendo nada. O sea, si como objetivo te planteaste realizar un plan APPCC, la conclusión debes ir un poco más allá, debes explicarme cuáles son las conclusiones que has sacado de haber hecho ese plan APPCC, ¿vale? Se supone que has realizado ese plan APPCC partiendo del objetivo que te has trazado, con lo cual eso no sería tampoco una conclusión correcta. Algunos ejemplos de conclusiones correctas. El trabajo realizado ha permitido determinar que en el puesto de técnico de laboratorio existe un riesgo biológico moderado. Esta conclusión está perfecta, es una conclusión basada en un objetivo. Yo me planteé como objetivo realizar una evaluación de riesgo de un puesto de trabajo y este trabajo me ha permitido determinar que esa evaluación de riesgo en ese puesto concreto de técnico de laboratorio va a existir un riesgo biológico. Esto es una conclusión perfectamente redactada. Luego, por ejemplo, otro ejemplo, mediante el análisis de peligro realizado, se ha determinado un punto de control crítico en la etapa de pasteurización, estableciendo los siguientes límites críticos de temperatura X y tiempo Y. ¿Vale? Esto es una conclusión concreta, ¿vale? Y así debéis redactar las conclusiones. Es preferible que enumeréis las conclusiones porque así también el lector puede relacionar más fácilmente con los objetivos que inicialmente os habéis planteado, a que elaboréis unas conclusiones de un texto completo de 50 líneas donde expliquéis vuestra visión sobre el tema concreto. No, yo quiero conclusiones concretas en donde me digáis exactamente qué es lo que habéis obtenido y cuáles son las conclusiones que habéis sacado. Y si las enumeráis con viñetas, con números, como queráis, muchísimo mejor.
En cuanto a la bibliografía, simplemente al final debéis incluir un listado de todas las obras bibliográficas que habéis utilizado y las webs, ¿vale? Siempre siguiendo la normativa APA. Y en el caso de los anexos, como os explicaba al principio, debéis incorporar de manera obligatoria los trabajos prácticos realizados y cuando por motivos de confidencialidad o extensión esto no sea posible, debéis incluir al menos un documento explicativo y detallado de las tareas realizadas. Al fin y al cabo, estos documentos lo que tienen que servir es para que el tutor académico tenga muy claro las actividades que habéis realizado. Ya, si no podéis presentar el trabajo, un extracto del trabajo como tal por motivos de confidencialidad de la empresa, al menos debéis colocar como anexo un resumen de las actividades concretas que habéis realizado durante las prácticas. Y como os he dicho al principio, por favor, usar solo los anexos que sean necesarios para entender el contexto de la memoria. No pongáis anexos por poner, por rellenar, eso no es viable y de hecho se puntúa negativamente, ¿vale? Por último, os voy a terminar esta clase y un poco indicándoos cuál es la distribución de criterios de evaluación. De todas maneras, toda esta información que os estoy dando en la clase la tenéis disponible en una guía de memoria que tenéis en la plataforma, ¿vale? En cuanto a la distribución de los criterios de evaluación, tenemos los aspectos generales de formato un 15%, la introducción un 15%, el marco teórico un 5%, la metodología un 15%, los resultados al ser la parte más importante un 25%, las conclusiones un 15%, la bibliografía un 5% y los anexos un 5%. ¿Vale? Sí que es importante recalcar que aunque en el caso de los anexos, que como veis vale solo un 5%, si no incluís las tareas que habéis realizado o ese documento explicativo que os he comentado, va a ser muy difícil que el tutor pueda entender los resultados. Entonces, como os he dicho, todo tiene que tener su orden y todo tiene que estar presentado de manera que el tutor académico pueda comprender de la manera más correcta posible la actividad que habéis desarrollado. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os sea útil para el desarrollo de vuestras memorias de práctica.